Entonces, buenas noches a cada uno de ustedes, a cada una de las personas que están en este momento en sala. Hacemos la grabación por efectos académicos con la autorización de cada uno de ustedes para compartirla a los compañeros que de pronto no pudieron acceder al encuentro. El encuentro tiene una duración más o menos de 45 minutos, una hora. Pero la idea es que miremos lo más puntual en relación, pues, digamos, en cierta forma, a la temática que les traigo. Gracias, Caterine, Brian, Catalina, Daniela, Evi, Julio César, María del Carmen, Mari de la Barrera, Mimi Joana, Oscar Adrián, Fabiana, Viviana, Jamie Guerrera. Muchas gracias entonces por asistir. Vamos en este momento en sala 14 personas del grupo pues que tenemos en este momento. Voy a compartir entonces mi presentación para el proceso que vamos a articular en el día de hoy. Recordemos que tuvimos hace unos días para los que quisieron acceder, tuvimos un encuentro sincrónico personalizado por los grupos en relación a cada uno de los trabajos de grado y en relación a esas preguntas puntuales que tenían en torno a la retroalimentación que yo les realicé, ¿cierto? Que fueron retroalimentaciones más que todo en relación como a la pregunta, al objetivo, y en relación a que se hace necesario ustedes establecer la institución o la empresa donde ustedes van a realizar el trabajo de campo de la investigación. Y de hecho, desde ahí surge todo este proceso de investigación. Como les planteaba algunos, no podemos partir de supuestos, sino debemos de partir ya de realidades en torno a dónde vamos a articular nuestra investigación y por tanto, el planteamiento del problema, la justificación, la pregunta, los objetivos deben estar direccionados y estar delimitados en torno a esas instituciones o empresas donde vamos a realizar nuestro proceso investigativo. Es de tener presente que siempre que realicemos un trabajo investigativo, retroalimentemos el documento base donde estamos trabajando. Me explico. Cada uno, y algunos ya me han enviado como partecitas, cada uno de ustedes debe estar en este momento mirando nuevamente ese planteamiento del problema, esa justificación, esos objetivos, esa pregunta de investigación y como les anuncié, se hace necesario para yo mirar esos cambios que usted le ha hecho a su propuesta investigativa, por favor realizarlo con letra de color rojo, para yo mirar y poder seguir orientando el trabajo en torno a lo que ustedes ya presentaron en la primera actividad. Entonces, la invitación muy fraterna es aquí. Retomen esos trabajos, sigan alimentándolo, síganlo pensando, sigan mirando que un proceso investigativo no queda construido con, digamos, con un primer entregable a un docente. De hecho, muchas veces uno termina un proceso investigativo y entrega el informe final y uno dice, me faltó esto, ¿cierto? Me faltó esta partecita. Entonces, de la manera pues más cordial, más respetuosa, los invito a que revisen sus producciones académicas. ¿Listo? Y que miren qué aspectos son susceptibles de mejorar o de complementar en torno a lo que ustedes ya presentaron. Y a partir de ahí, ir construyendo lo que es la actividad número 2. Voy a compartir pantalla. Voy a compartir pantalla.
Muy bien. Entonces, siendo puntuales, ahora retomo la actividad número 2 al terminar el encuentro para mirar cuáles son las indicaciones de esa actividad. Entonces voy a repasar en términos, digamos, muy puntuales qué fue lo que vimos en la primera charla. Recuerden que yo ya... un momentico que esto, cuando trabajo TIN, se me bloquea todo el sistema. Casi no entro ahorita. No me quiere mostrar las diapositivas. Por aquí están escribiendo que si me pueden enviar el trabajo. No. El trabajo lo reviso al final, pero sí me han enviado algunos apartes pequeños en torno a cómo han retroalimentado, sobre todo la pregunta y la investigación, y me han hecho esas observaciones en rojo, lo que han agregado, lo que han cambiado. ¿Cierto? Algunos compañeros se han acercado. Recuerde que el medio de comunicación, la invitación es que a que lo hagan por el correo del curso, porque ahí queda la evidencia de lo que usted, en relación a lo que usted se me está acercando en torno a alguna pregunta puntual y algún conversatorio. Por favor, por el correo institucional, por favor no enviarme comunicado, ¿cierto? Porque ese espacio es para yo atender las obligaciones a nivel institucional. Entonces, por favor, de la manera también más respetuosa, también los invito a que si me van a hacer una pregunta, háganlo por el correo del curso, porque ahí me queda el registro de lo que usted preguntó y para mí como docente también es más fácil ir como mirando qué es lo que le he contestado al uno y qué es lo que le he contestado al otro. Entonces nosotros vimos en cierta medida que nosotros en lo que estamos abordando en esta especialización, disculpen que diga maestría, estaba revisando ahora un trabajo de maestría. Lo que estamos haciendo en esta especialización es generando lo que se llama una metodología de investigación, donde nosotros puntualizamos que en esa metodología de investigación, que en cierta forma nos acercamos a algo científico, no con el rigor, digamos, puntual de lo que implica ser una ciencia, ¿cierto? Pero sí nos acercamos a construir conocimientos a partir de nuestra propuesta, a partir de nuestra pregunta, a partir de nuestro objetivo general, que digo yo que es el punto, digamos, de partida para poder generar el conocimiento en torno a una problemática puntual que tenemos en una institución educativa o en una empresa. Entonces, desde lo que es una metodología científica, lo que hacemos nosotros es enriquecer el conocimiento científico de las áreas del saber. En nuestro caso, estamos enriqueciendo todo este proceso investigativo que vamos a terminar el año entrante, no, este año, perdón, creo, para mí el año 2020 no existió. Terminando este año, poder entregar ese producto a la Universidad Católica del Norte y a partir de esos conocimientos que establecemos desde las áreas del saber, que en este caso la gran mayoría de investigaciones que ustedes me están presentando es en el área educativa, ¿cierto? Entonces, es desde allí. Dentro de lo que nosotros estamos formulando, por eso a muchos les escribí y les comentaba que nosotros al ir generando ciertas concepciones científicas, nosotros debemos de ir pensando en que lo que nosotros alojemos en ese documento debe ser una verdad objetiva, no debe ser una verdad subjetiva porque estamos hablando de ciencia, ¿cierto? Es decir, la ciencia es el conocimiento racional, cierto, probable, obtenido metódicamente, sistematizado y verificable. Algunos en los planteamientos del problema hablaron más del sentir de ustedes que desde la misma realidad que la investigación le estaba o la institución le estaba proporcionando. Entonces, por favor, para que miren y revisen nuevamente ese aspecto en cada uno de sus documentos. Nosotros debemos de trabajar con verdades absolutas, no con las verdades que nosotros consideramos son las que se están moviendo en el espacio de la investigación. Para ello, nosotros retomamos teorías, tomamos teorías que son sustentadas desde posturas
de otras investigaciones desde otros autores, desde la voz de, digamos, en cierta forma, de otras personas que han hablado o que les ha interesado lo que nosotros estamos escribiendo en ese aspecto. Me está sonando como a ratos, como si estuviera entrando alguien, pero veo que no. Por eso vuelvo y entro y vuelvo y salgo. Entonces, como nosotros estamos trabajando teoría, debemos señalar los aspectos más significativos de esos estudios. Debemos de mirar un aspecto muy fundamental en estos procesos, que es la sistematización de esas teorías y de esas vivencias dentro del campo donde se va a desarrollar la investigación. Eso es muy importante que lo tengamos presente. Por eso, como dice aquí, debemos de buscar las causas que determinan el fenómeno. En este caso, nuestra problemática para esa población específica. Nosotros también vimos que hacemos una actividad científica cuando dominamos ese conocimiento, es decir, al terminar este año usted debe de dominar ese conocimiento en el cual usted, digamos, en cierta forma, se permitió entrar para hacer el proceso de investigación. Dentro del planteamiento del problema quisiera recordar un poquitico algunos aspectos, como es que nosotros al plantear el planteamiento del problema debemos de conocer las características, los requisitos, las condiciones en que están o en que vamos a desarrollar nuestra investigación. Por eso debemos de delimitarlo. Es decir, a muchos en el planteamiento del problema y en la pregunta en el objetivo general les decía, usted no me puede hablar de una institución educativa en general. Si usted va a hacer una investigación en una institución educativa, lo ideal, porque es que el tiempo de la investigación es muy corto, un año, es que ni siquiera un año, porque mire que son más o menos 3 meses de este primer semestre, 4 meses, más los del semestre entrante. Usted no va a tener tiempo de investigar toda la institución educativa. Enfóquese en un grado, enfóquese en una población específica, pues si no va a trabajar con un grado, si su investigación no corresponde a un grado determinado, apúntele, apúntele a una población determinada. Si de pronto va a investigar es el hacer mismo de la parte administrativa de esa institución o de algún componente en relación a la práctica pedagógica de los docentes. Ubique un público específico. Para ello es importante que usted de verdad conozca la problemática que usted se está planteando a partir de la pregunta de investigación. Si usted no reconoce, es decir, si usted no reconoce esa población, de hecho, su pregunta de investigación también seguirá estando mal formulada. Cuando yo empiezo a delimitar todo mi planteamiento del problema y empiezo en cierta forma, yo a algunos les decía, hay veces es necesario, y de hecho es necesario, aplicar de pronto una actividad diagnóstica dependiendo pues de la pregunta a la cual usted está abocando, ¿cierto? Debe de entrar a mirar documentos institucionales que de pronto ya hayan trabajado esa problemática. Debe de mirar y conversar en cierta forma con los entes institucionales o de las empresas o de las organizaciones donde ustedes van a hacer su investigación para usted reconocer si de pronto hay algunos indicios de que esa problemática ya ha sido investigada y que quedó, digamos, en cierta forma con otras preguntas que no se solucionaron en una primera instancia. Y esas son las preguntas que usted debe de retomar, ¿cierto? Para ello, la investigación que ustedes deben hacer debe ser medible, es decir, yo me debo de acercar. Por eso les decía que no podemos trabajar sobre supuestos, debemos de trabajar ya sobre realidades. Aquí, para la próxima entrega, en relación a las correcciones que cada uno de ustedes está haciendo asertivamente, porque lo están haciendo asertivamente, ustedes ya deben de tener delimitada su pregunta y su objetivo general.
ya no, para la próxima entrega, usted no me debe decir la empresa, la empresa tal, sino la empresa tal en relación a esta población específicamente, si van a trabajar sobre una población específicamente, o si es una institución educativa a determinado grado en determinada área del saber, ¿cierto? Delimite. Y si puede delimitarlo más a una temática específica, también hágalo, ¿cierto? Entonces, es importante tener los elementos que los relaciones en su formulación, tener las consecuencias e implicaciones, la visión real del problema y la secuencia lógica de las ideas de esas teorías. Cuando ustedes ya plantean eso, plantean bien su problema, yo sé que en las exigencias de los entregables dice 2, 3, 4 hojas. Eso no quiere decir que usted no se pueda pasar una hoja más, 2 hojas más. Lo ideal es que no se pase pues 10 hojas más ni 20 hojas más en relación pues a un punto determinado. Si usted plantea bien el problema, su justificación va en la dirección correcta, porque usted va a justificar, porque uno de los puntos álgidos de una justificación, de una investigación, es que esa investigación le tiene que servir primero al público donde se está desarrollando la investigación. Y luego, esa investigación yo como la puedo proyectar a un escenario diferente, ¿cierto? Aunque sea una investigación cualitativa, yo puedo proyectarla y de ahí sacar algunas ideas para otras investigaciones y para otro público. Por eso hablamos que una justificación debe de tener un valor social, ¿cierto? A quien más le interesa. Toda investigación, cuando se justifica, debe solucionar la problemática y contribuir a resolverla, ¿cierto? Cuando yo hablo que yo justifico mi investigación en relación a cierto sentido, al final yo puedo decir que mi investigación, al final, después de investigarla, de pronto hubieron algunos aspectos que no se pudieron concretar en el proceso investigativo. Por eso hablamos de conclusiones, por eso hablamos de hallazgos, por eso hablamos de resultados y por eso hablamos de recomendaciones al final de todo el proceso investigativo. Y ahí yo puedo abordar que de pronto mi investigación no se pudo desarrollar en algunos aspectos a plenitud, ¿cierto? O que dejamos abierta otras propuestas para otras investigaciones. Debe tener un impacto a corto y largo plazo. Debemos de tener claro en la justificación a quién estamos beneficiando, ¿cierto? A un público específico, a una empresa específica, a una institución específica, a una organización específica. Desde ahí empezamos nuestra justificación. Debemos de mirar que nuestra investigación debe ser novedosa. ¿Por qué voy a recalcar en esto? Porque ustedes en el próximo entregable van a trabajar en los antecedentes, digamos, de cierta forma, el marco teórico o el marco conceptual. Entonces, cuando yo ya me adentro a esa revisión de la literatura, a ese estado del arte, como lo llaman algunos, a esos antecedentes de mi investigación, yo ya puedo decir que de verdad mi pregunta de investigación está bien formulada. ¿Por qué? Porque en ese rastreo que espero, y los invito también muy respetuosamente a que no lo hagan, faltando 2 días o 3 días para entregar la actividad número 2, sino que espero desde el juicio que he visto de cada uno de ustedes, porque es un grupo muy juicioso, de verdad les reconozco eso, es un grupo muy interactivo en los correos, en el WhatsApp, algunos me han llamado, muy pocos me han llamado, pero algunos me han llamado, he percibido que es un grupo muy juicioso. Cuando hice el encuentro personalizado, casi todos participaron, algunos no participaron porque imagino que tenían muy claro hacia dónde iban. Entonces, la idea es que ese entregable no lo vayan a hacer dos o 3 días antes, porque es un punto álgido para todo este proceso y reconstrucción de planteamiento del problema
y de toda la apuesta del objetivo general y de los objetivos específicos del proceso investigativo que vamos a abordar. Voy a mirar en este momento la parte que nos interesa en cierta forma, o voy a adelantarme un poco a lo que es el marco de referencia o a lo que son los marcos. Yo sé que acá en este espacio hay personas que ya tienen otras especializaciones o tienen una maestría, tienen conocimientos de investigación. Eso se nota en el lenguaje, eso se nota cuando lo abordan a uno la forma en que lo preguntan o porque me lo han dicho, ¿cierto? Entonces, dentro de los marcos aparece lo que es el marco de referencia. El marco de referencia ese es el estado del arte, es decir, cómo está la temática que se escogió en el escenario mundial y cómo ha avanzado la investigación en otros espacios. Ayuda a mirar las perspectivas por las cuales se va a orientar la investigación, qué se ha dicho o no y cómo se ha dicho en torno al problema a investigar. Los antecedentes analizan y exponen los enfoques teóricos de otras investigaciones semejantes al tema de investigación. La pregunta que debe delimitar este aspecto es cuáles son los autores y teorías que han abordado el tema de investigación. Esto permite conocer hasta dónde han sido los alcances por otras investigaciones, lo que evita repetir investigaciones. En el marco de referencia, nos ayuda, como dice acá, tanto el estado del arte como los antecedentes, a yo mirar, a yo centrarme en esa problemática que yo estoy planteando. Es decir, yo debo en este momento estar mirando, primero en el planteamiento del problema, vi y observé a nivel institucional o en la empresa o en la organización que había del problema, ¿cierto? A nivel interno, ¿cierto? Ahora, cuando miramos el marco referencial, el estado del arte y los antecedentes, es mirar hacia afuera, ya desde un sustento teórico, desde unos autores, desde unos investigadores, qué es lo que se ha dicho o qué es lo que se ha hecho en torno a lo que yo me estoy preguntando, ¿cierto? Por eso yo les decía que, por ejemplo, hay siempre que uno trabaja estas investigaciones, afortunadamente en este curso no hay mucho en esa línea, se dio mucho en una época que todos quisieron investigar el bullying, el acoso escolar. ¿Y en qué caíamos? En que muchas personas se preguntaban sobre el acoso escolar sin leer otras investigaciones, sin hacer un estado del arte, que se había dicho sobre el acoso escolar. Entonces estaban repitiendo investigaciones, porque la pregunta misma en sí, ya muchos ya se la habían hecho y ya muchos ya habían escrito sobre el acoso escolar. Antecedentes, lo dice acá muy claro, en relación también a qué autores han hablado sobre lo que yo y la institución, la organización o la empresa se está preguntando, ¿cierto? Como problema. Entonces yo debo de acercarme. Y eso me ayuda, el estado del arte y los antecedentes, me ayudan significativamente a retomar nuevamente el planteamiento del problema y la justificación de mi investigación. Porque, vuelvo y repito, yo tomé como primera instancia mi percepción en relación a mi intención, que yo considero que es una problemática que puede existir en tal parte. Después me acerqué a la institución, empresa, organización, a mirar si lo que yo me estaba planteando de verdad era visible para los entes, a los directivos, rectores, jefes, coordinadores, las personas a las que me haya acercado. Y si no me ha acercado, es bueno que se acerquen, ¿cierto? Porque uno no debe de investigar sin contarle a las personas donde estoy haciendo la investigación qué es lo que yo pretendo, porque esas personas también me pueden dar luces en relación a la pregunta de investigación. Después de que yo hago esos acercamientos, me acerco a la población objeto de estudio, a esa pequeña muestra que ya delimité
porque supongamos que en una organización yo voy a investigar, supongamos que estamos con recursos humanos en una empresa determinada y yo quiero mirar si hay acoso, no escolar, sino acoso, digamos, laboral, en cierto sentido. Yo empiezo a delimitar ese acoso laboral, si va a ser, si es de las mujeres o de los hombres, y si se está dando o no se está dando, ¿cierto? Entonces yo voy delimitando en ese aspecto. Yo ya me acerco a la literatura y miro quiénes han hablado de eso para poder ir cerrando también la brecha de mi investigación. Porque muchas veces yo al hacer los antecedentes y el estado del arte, me encuentro que la misma pregunta que yo tengo, ya se le hicieron varios. Entonces yo miro las investigaciones y ¿dónde es que miro? Miro en las recomendaciones, miro en las conclusiones, miro en los hallazgos, miro en las discusiones y desde allí pude encontrar de pronto un vacío o de pronto esas investigaciones dicen que llegaron hasta tal parte y que dejaron abierta otras preguntas, otras discusiones o algunas recomendaciones en torno a situaciones que de pronto no se dieron en esas investigaciones que yo estoy leyendo, ¿cierto? Que no se pudieron solucionar. Después que me acerco, entonces, yo debo pensar qué vacíos existen, quiénes han investigado, qué tanto se ha investigado, desde qué dimensiones se ha investigado, qué logros se han conseguido, qué aspectos faltan por abordar. Es muy importante mirar esta nubecita, la última, qué aspectos faltan por abordar. Cuando yo voy haciendo los marcos, es decir, cuando yo ya me acerco a la literatura, yo voy haciendo unas fichitas o voy haciendo un documento en Word o voy haciendo a medida que voy construyendo o voy retomando esas investigaciones y voy construyendo mi discurso, voy colocando, yo por lo general lo hago así, voy colocando al frente en comentario de dónde saqué la idea, el autor, la página, si la saqué de la web o sea, de un libro físico, coloco la página, la idea que me interesa, y ahí voy teniendo como esas fichas bibliográficas de mis consultas. Y ya a partir de ahí voy construyendo mi texto, ¿cierto? Y empiezo a mirar el marco teórico, que son los elementos teóricos que se van a desarrollar en la investigación. Ubico la investigación en las teorías existentes, centro la investigación en el problema, no divago en otros problemas, centro mi investigación en el problema. Es decir, yo no empiezo, por eso es tan importante tener muy clara cuál es la pregunta de investigación, porque yo ya empiezo a mirar qué teóricos, ya no qué investigaciones en general o que también las puedo retomar, qué teóricos me hablan de esos conceptos y de esas teorías propias de mi investigación y que me le van dando forma a esa problemática. Por eso dice acá, yo no empiezo ya a divagar, porque yo ya tengo claro qué es lo que tengo que buscar. Si yo voy a hablar de acoso laboral, acoso escolar, yo sé que lo primero que tengo que mirar es a nivel de qué teóricos han hablado sobre acoso, ¿cierto? Sería como desglosar. ¿Qué han dicho sobre acoso? Si es acoso escolar, ¿quiénes han dicho sobre acoso escolar? Después busco quiénes han dicho sobre acoso laboral, ¿cierto? Y empiezo a armar la historia. Yo siempre he dicho que los marcos es como contar el cuento. Es decir, eso tiene un inicio y tiene un final, donde yo cuento la historia en relación a sustentos teóricos. Y aquí es muy importante, y lo recalco mucho, cuando asesoro pues los trabajos de grado, por favor, no es coger un pedacito de un autor y meterlo en un discurso mío. ¿Por qué? Porque muchas veces los estudiantes lo que hacen es, voy a buscar quién dice un poquitico de esto, y colocan el pedacito, colocan la cita y ya hay que lo colocan en referencia, pero no leen ni siquiera 2 o 3 páginas de ese autor, porque el autor de pronto más adelante puede decir que esa idea que dijo en la página tal, supongamos que en la página 1 y en la página 3 dice que no,
que lo que estaba planteando en la página 1 era simplemente un acercamiento, pero que la idea puntual es esta. Entonces, la gran mayoría de personas cuando hacemos un trabajo de investigación, muchas veces, le digo porque uno también cae a veces en el error, no leemos más allá de esa citica, de ese pedacito que nos interesa, pero no leemos algo más de esos autores o de esas investigaciones. Recordemos que cuando nosotros utilizamos las normas APA séptima edición, que yo les compartí en la página de inicio, la forma de citar. Acérquense a la forma de citar. Por favor, en los trabajos de grados, entre menos citas de más de 40 palabras tenga, el documento es más confiable. ¿Por qué? Porque muchas veces también uno se encuentra que lo que le entregan a uno son un pedazo, como un parrafito como de 3 líneas de la voz del autor. Después sigue una cita de más de 40 palabras. Después otra oración del autor y vuelven y empatan con otra cita de 40 palabras. Uno las citas de 40 palabras debe de buscar, debe de mirar si de verdad es tan esencial ponerla, ¿cierto? La idea es que esté también la voz suya, pero recordemos que en los marcos la voz suya es en relación a conversar con el teórico sin cambiar las ideas de lo que nos están diciendo. Yo exponer qué me está diciendo, decir que esto es interesante por esto, sin cambiar lo que esas personas me están diciendo en sus ideas. Dar nuevas líneas en relación a de las líneas de investigación, postulados en relación a la investigación, posturas epistemológicas, fuentes primarias, la original sin abreviaturas, fuentes secundarias, recopilación o compilación o reseñas, fuentes terciarias, fuentes no documentadas, organizaciones, catálogos, índices y videos. Si se sigue construyendo en el transcurso de la investigación. El marco teórico lo podemos seguir construyendo a nivel que vamos haciendo la investigación. ¿Por qué? Sobre todo porque las investigaciones que hacen ustedes son investigaciones de corte cualitativo. Casi todas las investigaciones que ustedes hacen son de corte cualitativo. ¿Por qué no son cuantitativas en su gran mayoría? Porque es que ustedes no están generando, digamos, en cierta forma, una apropiación científica de ese conocimiento y todo lo que van a hacer lo van a hacer en relación a estadísticas o análisis puntuales, ¿cierto? No quiere decir que porque usted utiliza una gráfica estadística, retoma algunos puntos estadísticos, la investigación es de corte cuantitativo. Eso es un error muy grande. Muchas veces se encuentra uno con investigaciones que porque tiene unas grafiquitas, tienen unas tortas, dicen de primera instancia que es una investigación de corte cuantitativo que porque tomaron parte numérica. No, una investigación cualitativa puede apoyarse en algunos aspectos de lo cuantitativo, ¿cierto? Ya, si ustedes van a abordar una investigación mixta, deben de mirar los dos aspectos, tanto cualitativos, cuantitativos, y deben de conjugar los dos métodos. Es decir, lo cualitativo a partir de ese discurso y lo cuantitativo a partir de ese análisis puntual en relación a la parte numérica que tomen en su trabajo. Pero, vuelvo y repito, no porque usted diga que en la investigación hizo una encuesta y el 30% contestaron eso, ya su investigación es de corte cuantitativo. La parte cuantitativa va más allá de simplemente hacer un cuestionario, hacer una entrevista cerrada y sacar un porcentaje. Lo ideal en el marco teórico es que abordemos las fuentes primarias, es decir, si nosotros leemos a algunos autores en relación a la temática que nosotros estamos abordando, lo ideal es que sean fuentes primarias, ¿sí? Es decir, libros que estén en base de datos, libros, ojalá que sean que no tengan más de 5 o 6 años de estar publicados, pues, a no ser de que esa fuente primaria sea una persona muy reconocida o cuando uno, por ejemplo, coge a Piaget, a Vygotsky, que son personas que son de hace muchos años, pero que hace necesario retomar, uno sí las puede retomar.
Pero si ustedes toman autores que de pronto no son muy reconocidos, busquen los años en que la publicación no tenga más de 5 o 6 años, ¿cierto? Que no sea que lo dijo hace 20 años y sucede que ese mismo autor publicó eso hace 20 años, pero hace 5 años sacó otro libro diciendo que refutaba lo que decía hace 20 años. Tratemos de buscar autores que sus publicaciones sean más actuales. Si en ese marco teórico encontramos autores que citan a otros autores y podemos ir a mirar ese autor en el libro donde escribió eso, es mejor ir a la fuente primaria de ese autor que fue citado en otro libro que decir cita de una cita, ¿cierto? Es mejor, es más recomendable ir a la cita primaria si es posible pues encontrarla. Bueno, aparece el marco conceptual, que son definiciones de limitaciones de conceptos de acuerdo a su marco teórico, involucrados en las variables de la investigación. Definir los conceptos de la investigación, pero no es un glosario de términos. Cuando uno se encuentra con el marco conceptual, cuando uno se va por esta línea, lo que encuentra es acoso laboral, 2 puntos, y lo define. Pensamiento crítico, 2 puntos, y lo define. No. Cuando nosotros hablamos del marco conceptual, hablamos que usted va a hacer un llamado al texto en relación a algunos conceptos que usted considera son importantes tener presente dentro de la investigación y que ese concepto que usted está puntualizando, lo va a tomar en relación a tal autor determinado y que usted se va a inscribir en ese autor para decir que ese es el concepto que usted va a tomar en toda la investigación. Supongamos que acoso escolar lo dijo, supongamos, García Jiménez, y dice que el acoso escolar es este. Usted durante toda su investigación se va a sustentar en que esa es la definición, el concepto que usted va a tomar como acoso, ¿cierto? Que después más adelante va a retomar otros autores y que va a conversar con que el que usted tomó de pronto no correspondía y va a ser una contradicción frente a eso, lo puede hacer, ¿cierto? Pero que quede muy claro, el marco conceptual no es un glosario de términos, sino es conversar con los conceptos y sustentados desde un autor o desde una investigación que usted haya retomado. Se deben ubicar los enfoques de los autores del problema de la investigación. Esto a lo que me refiero ahora, el enfoque de los autores. Tal enfoque, supongamos en relación al pensamiento, al pensamiento, digamos, numérico, yo que soy de matemática, al pensamiento numérico, y quiero coger el concepto de tal autor, ese es el que yo me inscribo. Desde ese enfoque yo tomo el concepto de pensamiento numérico, ¿cierto? Desde este autor yo tomo el enfoque en relación a lo que es acoso laboral. En relación a este autor es el que yo tomo el concepto de TIC, porque como recuerden que esta investigación todas tienen que apuntar a las TIC. Cojo en relación a este autor el concepto de las TIC. En este yo me inscribo, ¿cierto? No en el que lo dijo otra persona, lo dijo otra y no, en este es el que yo me inscribo. Tomo el enfoque. Grupo de conceptos que se derivan de las grandes teorías, ¿cierto? No de las pequeñas, sino cuando yo reviso esos conceptos, debo de mirar que eso de verdad sí sea un enfoque global, no pues porque un señor por allá que le dio por decir y cambiar el concepto en relación a lo que son las TIC, lo tomó, no, busquemos y sigamos indagando si ese concepto de verdad es válido para muchas personas y lo sacó tal persona. Ese es el concepto que yo tomo, ¿cierto? Definir los conceptos que puedan generar confusión en la investigación. Debo de ser muy claro cuáles son los conceptos que yo quisiera que el lector, cuando lea mi marco teórico y mi marco conceptual, sepa exactamente qué es lo que yo quiero aclarar, ¿cierto? En relación al concepto que estoy tomando, en relación a esas teorías que sustentan mi investigación o mi futura investigación. Tengamos presente
que dentro de todo este proceso, la revisión de la literatura es uno de los aspectos donde ustedes demuestran en lo que ustedes relacionan, ustedes demuestran que de verdad hicieron un rastreo de todo el proceso de la pregunta de investigación y por tanto del objetivo general de su pregunta. Recuerden que la pregunta, en cierta forma, para convertirse en un objetivo general, es como si le cambiaran la parte del cuestión, es decir, cuál es el pensamiento en tal situación, cambio el cual por un verbo en acción para el objetivo general y desgloso los objetivos específicos. Les quería mostrar, vamos a mirar si lo tengo por acá. Vamos a ver qué piensa, se me frena esto. Alguien me preguntaba una vez en un encuentro que cuál es la línea que uno sigue o cómo hago un marco teórico. Hay mucha literatura en todas las redes de diferentes autores. Saint-Pierre, que es el que más se utiliza aquí en la Católica del Norte, les hablan en relación a qué es el marco teórico, el marco conceptual, todo pues como todo este proceso. También se pueden acercar a ello. Dentro de recapitulando, nosotros habíamos hecho para la primera entrega o habíamos realizado la contextualización de la investigación, es decir, habíamos elegido un tema de profundización, que aquí es donde ustedes tienen que seguir trabajándole en relación a ese estado del arte. Como les decía ahorita, que se ha dicho lo que yo me estoy preguntando y la institución o la organización o la empresa se está preguntando. Debo de seguir profundizando en eso. Debo de mirar en esa profundización que hago, revisar otra vez la pregunta y el objetivo general que planteé en la actividad 1 y la construcción de los 3 objetivos específicos. Debo de mirar esa construcción que hice y volver a replantearnos pues ese entregable. Dentro de algo que no he tocado es la forma en que ustedes plantean los objetivos específicos. Muchos de ustedes en la entrega de los objetivos específicos cometieron, digamos pues que apenas estamos como empezando, muchos colocaron los objetivos como si fueran actividades. Recordemos que el objetivo específico es el desglose de la acción del objetivo general, no es una actividad. Por ejemplo, yo no puedo decir en el objetivo específico realizar una encuesta. Esa es la técnica o el instrumento en el cual yo voy a validar el objetivo, pero realizar una encuesta no es un objetivo. Un objetivo es una acción que se convierte o que se va a convertir en un análisis de una información. Entonces yo lo debo de plantear desde allí. Para el entregable, que es hasta el 5 de abril, ¿qué es lo que vamos a entregar? Parte la fundamentación del marco de referencia. Se busca desarrollar las competencias necesarias para las competencias de un marco referencial que contribuyan a mirar la claridad conceptual y teórica de los fundamentos del proyecto de investigación que se adelanta, proporcionándole a los investigadores para no solo formular, sino desarrollar la investigación y a partir de sus hallazgos, contar con la capacidad y habilidades para presentar propuestas de mejoramiento o de intervención a la problemática encontrada en el proceso de investigación y confrontar saberes
con los teóricos o conceptos tomados de referencias. Es importante anotar que la fundamentación teórica y el dominio conceptual sobre la temática que se aborda en el proceso de investigación es importante para direccionar los procesos y conocer el pensamiento de los teóricos y las teorías que brindan los elementos que posibilitan ver claridad en la ruta para el desarrollo del proceso de investigación. Eso es lo que les acabé de mencionar, ¿cierto? Ustedes van a demostrar en ese marco teórico o marco referencial, pues algunos lo llaman marco referencial y pues colocan estado del arte, pero acá nosotros trabajamos pues como, digamos, con el marco teórico y conceptual. Para el desarrollo de esta actividad continuamos abordando los siguientes elementos o competencias a saber. Demuestra conocimientos de las dimensiones y características del contexto donde se adelanta la investigación. Esto fue lo que les dije al principio. Por eso vuelvo y recalco, ustedes deben de volver a mirar su problemática, su justificación y retroalimentarla, borrar, mirar, porque ya conocen un poquitico más la situación, ya han pensado más en grupo, en forma individual, lo que ustedes quisieran investigar, volver a contextualizarla, agregarla, pues como les digo yo, con rojo si quitaron algo, si pusieron algo, para que ustedes vean que el documento se está nutriendo, ¿cierto? No es tanto para que me demuestren a mí que lo están nutriendo, sino para que ustedes mismos se den cuenta que el documento está creciendo en relación a lo que ustedes están haciendo. Reconocer los antecedentes de la investigación, señalando los aportes conceptuales, teóricos y procedimentales de estos, ¿sí? Lo que llamamos el estado del arte, lo que les dije ahora, yo me acerco a otras investigaciones, a otros teóricos, voy construyendo todo eso y después me siento a escribir sobre lo que yo consulté, ¿cierto? Y empiezo a darle voz, pero de manera objetiva. Elaboró el marco de referencia, estado del arte, antecedentes, marco teórico y conceptual de la investigación, demostrando la comprensión y apropiación de teorías y conceptos que sirven de fundamento al proyecto. En esta segunda actividad la denominaremos en la fundamentación del marco de referencia. ¿Qué vamos a entregar? Los antecedentes de la investigación, ese rastreo teórico que ustedes realizaron. Acá está explicado nuevamente lo que les acabé de decir. Marco teórico o conceptual, ¿cierto? Aquí dice, aquí en la parte dice marco teórico, es un argumento teórico. Estos 20 se pueden montar en uno solo, para que queden como tranquilos. Y dice acá, importante continuar con los grupos de trabajo. Este texto debe enviarse en forma de Word y debe cargarlo de nuevo en tareas y aplicar las normas APA. Y aquí hay algunas referencias que ustedes pueden tomar para nutrir todo este proceso que les acabé de mencionar. Bueno, esto es lo como que les traía para la noche de hoy. Me pasé un poquitico como en el tiempo que tenía como estipulado. No sé si tienen algún tipo de pregunta. Caterine, bien puedas. Buenas noches, profe, muchas gracias. En relación a lo que ustedes... Bueno, dale, Caterine. Profe, lo que pasa es que yo estoy haciendo la la revisión de los referentes con unas fichas de recolección pues, de información o fichas de rastreo. Usted Muy ahorita bien. estaba mencionando que de pronto en el documento se pusieran los comentarios. La pregunta mía es, ¿solamente entrego el documento con el marco teórico o el marco referencial o debo de entregar también las fichas de rastreo que estoy haciendo? Muy buena pregunta, Caterine. Yo, por ejemplo, dije, yo no hago fichas. Yo no soy de fichas cuando hago investigaciones, sino que lo hago al lado. Pues es una forma de que yo lo hago. Coloco al lado para después acordarme qué fue lo que tomé de otros autores y que me sustentan alguna idea. Yo lo hago así, ¿cierto? Hay algunos que hacen como tú, hacen las fichas bibliográficas y es muy buen recurso y uno lo debe de hacer, pero yo lo hago así, no es que tenga que ser así, no.
¿qué vas a entregar? No tiene necesidad de entregarme las fichas bibliográficas porque se supone que eso que tú estás haciendo muy organizadamente, muy pertinentemente, muy juiciosamente, muy sistemáticamente, lo tiene para usted. Y eso se supone que usted lo vació al Word que usted me va a entregar, ¿cierto? Entonces ahí debe estar. Lo voy a vaciar porque todavía no he empezado a escribir. Tengo eso en la... Exacto. Eso lo va a vaciar y va a construir el texto de los antecedentes y el marco teórico y conceptual, que es lo que nos están pidiendo en esta segunda entregable, ¿cierto? Ya Listo. tú haces eso ahí, empiezas a conversar, según el autor tal, nos plantea esto y usted ya empieza, por lo tanto, te cita, tal, y ya sigue usted conversando con los autores en relación a, pues, a lo que vas a presentar. ¿Listo? Pero Muchas no hay gracias, necesidad. profe. Con mucho gusto. Y no es que hagan lo que yo hago, ¿cierto? Que lo hagan a un lado, no, así lo hago yo, porque me acostumbré a hacerlo así, más que hacer fichas, porque las fichas se me estaban volviendo en un enredo mental y me gustaba tenerlo al lado para poder conversar con los autores y ir como tachando, pero no, con las fichas, claro, y ese es lo más recomendable, hacerlo con fichas bibliográficas bien organizaditas, señalando que lo que voy a tomar de ese autor, colocando la página, listo, y tengan presente, ya que Caterine me hace esta pregunta, tengan presente para que después no se les vuelva un lío después más adelante, que es un error también que se comete, que si usted colocó la cita dentro del texto, inmediatamente bájelo a la referencia. Recuerde que se llama referencia, no es referencia bibliográfica, es referencias. Inmediatamente vaya a referencias y vaya armando las referencias de esa cita, ¿cierto? ¿Por qué? Porque lo que está dentro del texto citado debe estar en la referencia, ¿cierto? En las referencias muchas veces cuando uno es para académico, pues parte revisor de tesis, lo que se encuentra es que hay un montón de referencias y adentro del texto no son las mismas. Entonces, eso es un error muy grande. Entonces, cita que usted haga, pásela a la referencia, es que haga el contraste, que no hayan referencias allí donde usted no citó al interior del texto, o lo contrario, usted citó adentro del texto y no colocó la referencia de ese autor o esa investigación, no lo colocó abajo en la referencia. Esas dos cosas deben estar en paralelo, cita, referencia, cita, ¿listo? Para que después al final no le vuelvas un meollo que, ay, pero esta cita, la referencia, entonces, ok, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Por acá como que escribieron algo. Ah, no, escribieron nada. Bueno. Bueno, como que no hay más preguntas, solo la de Caterine. Bueno, entonces la invitación, muy respetuosamente, es que no vayan a dejar. Mire, Caterine ya juiciosamente está armando su historia, sus fichas. No dejen para 2 días antes o el día antes, como hacen algunos, o el mismo día, hacer el marco teórico, conceptual y los antecedentes de sus investigaciones, porque eso se nota cuando lo envían. ¿Por qué? Porque uno ve, pero es que, ¿por qué están escribiendo esto si el problema está diciendo otra cosa? Pues no hay como una relación. Y recuerden que como ya están empezando a citar a autores, también la próxima entregable deben de agregar en las referencias esos autores que están tomando en su construcción académica en ese texto. Bueno, entonces si no hay más preguntas, entonces les deseo un feliz receso en esta Semana Santa. Cuídense mucho. Recuerden que el pico, al menos en Medellín y en varias ciudades de Colombia, está muy alto el pico de la pandemia. Cuídense bastante. Cuiden sus familiares. El invierno está arreciando mucho. También cuídense mucho en esos aspectos. Y recuerden que por WhatsApp me pueden hacer preguntitas y yo les voy contestando, o me mandan al correo y yo les voy contestando. Nosotros los de la Católica del Norte trabajamos hasta el martes. El lunes yo ya me desconecto, por si me van a enviar algo, yo ya no les puedo contestar porque yo me desconecto el martes por la noche.
para que lo tengan presente también. ¿Listo? Bueno, les deseo mucho éxito en esa construcción de esos marcos. Recuerden que es muy fundamental para el proceso de investigación, porque después esos marcos nos van a servir para cuando hagamos el análisis, cuando apliquemos los instrumentos y las técnicas de investigación. Entonces les deseo un feliz resto de noche, desde acá, desde el municipio de Bello, y procedo entonces a parar la grabación, a descargarla para enviarla para los compañeros que no pudieron asistir en la noche de hoy. Entonces, una feliz noche. Muchas gracias, profe. Una feliz noche. Gracias, feliz noche. Gracias, feliz noche, profe. Gracias. Hoy estaban muy calladitos, me preguntaron. Muy calladitos. Muchas gracias. Muy juiciosos. Ustedes son muy juiciosos. Yo ya lo hice a la coordinadora. Ustedes son súper juiciosos. Qué tan bueno. Sí, son de verdad un grupo muy juicioso, muy respetuoso, muy lindos. Gracias. Bueno. Gracias, profe.